Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre volumen de sólidos de revolución, sobre todo para medir correctamente los radios. Entonces, lo que yo quiero es encontrar distancias en el plano cartesiano, porque los radios son distancias y son positivas para generar los círculos. Entonces, primero vamos a iniciar con un punto en el plano. Este punto es la pareja 4 con 2. Estamos en el cuadrante 1. Aquí abajo está el eje X y aquí de este lado tenemos al eje Y. Quiero medir la distancia que hay del eje X a este punto. Esa distancia es vertical y me la va a dar la Y. En este caso, esta distancia del eje X hacia el punto es de 2 unidades. Si ahora lo que quiero medir es la distancia del punto, pero ahora al eje Y, esa distancia ahora es horizontal y me la va a dar la primera coordenada, que es X. Y en este caso, X son 4 unidades. Entonces, hay que observar, si yo tengo un punto, la segunda coordenada, que es la Y, me da la distancia entre el eje X y ese punto. Y la primera coordenada, que es X, me da la distancia entre el eje y ese punto. Distancias verticales con Y, distancias horizontales con X. Ahora vamos a trabajar con una función en el plano. Esta función o esta curva está dibujada de 0 a 2 para X y de 0 a 1 para Y. Entonces, si yo quiero medir la distancia que hay del eje X hacia la curva, es una distancia vertical, me la tiene que dar Y. Y Y es X al cuadrado entre 4. Entonces, la distancia del eje X hacia la curva se llama D y me la va a dar Y igual a X al cuadrado entre 4. Pero ahora no tengo nada más un punto. Es un conjunto de puntos lo que forma esta curva. Entonces, esta distancia D no es única, son muchas distancias D. ¿Cómo las represento todas? Ya sé que son distancias verticales y que me las dan las Y. Pues aquí dice que Y depende de X. Y X está variando de 0 hasta 2. Entonces, todas esas distancias verticales entre el eje X y la curva serían Y igual a X cuadrada sobre 4, donde la X varía de 0 hasta 2. Si ahora lo que quiero son distancias horizontales, es decir, medir la distancia que hay del eje Y hacia la curva, debo de usar X porque ahora es una distancia horizontal. Y X para esta función es raíz de 4Y. Pero de nuevo no tengo un solo punto, tengo un conjunto de puntos. Y ahora X depende de lo que valga Y. Y Y en esta curva está variando de 0 a 1. Entonces la distancia del eje Y hacia la curva son horizontales todas esas distancias y me las da X, sería la raíz de 4Y. Y Y varía de 0 hasta 1. Si trabajo con dos funciones, es la misma idea. Ahora tengo estas dos curvas, esta recta y una curvita que está aquí abajo. Entonces, la recta es Y igual a X sobre 2 y puede servirme para medir distancias del eje X hacia la recta. Esta distancia es vertical, por lo tanto me la da Y igual a X sobre 2. Y si observamos, la X está variando en esta región de 0 a 2. Pero tengo otra distancia diferente, porque ahora tengo dos curvas. Esta otra distancia, que es la que da la curva, que mide del eje X hacia la función, sería Y igual a X cuadrada sobre 4. Es vertical también y es más pequeña que la anterior, porque la curva queda más pegada que el eje X, que la recta. Entonces tengo una distancia mayor y una distancia menor.
Ambas Y's representan la distancia del eje X hacia la curva y la distancia del eje X hacia la recta. Y es más grande la de la recta que la de la curva. Entonces las distancias verticales las mido con Y, ambas de 0 a 2, y es más grande la que está en la recta que la que está en la curva, porque esta recta está más alejada del eje X. Pero también puedo medir distancias en horizontal. Del eje Y hacia la curva es horizontal, me la da X, X sería la raíz de 2Y. Y también puedo medir la distancia del eje Y hacia la recta. También es horizontal, me la tiene que dar X, X es 2Y. Y es más pequeña que la que da la curva, porque ahora la curva está más lejos del eje Y que la recta. Esta está más alejada, esta está más cercana del eje Y. Las distancias horizontales me las da X. Para la curva raíz de 2Y, para la recta 2Y, y ambas de 0 a 1 en esta región. Entonces, distancias verticales, es decir, del eje X hacia la función, me las va a dar la Y. Y el intervalo se toma en X. Distancias horizontales para medir desde el eje Y hacia la función, me las da X. Y el intervalo de variación es en Y. Entonces, por ejemplo, quiero sacar el volumen del sólido que se genera con esta región plana girando alrededor del eje X. Primero hay que dibujar la región. Es triangular. Podemos sacar los vértices si sustituimos y igual a 0 y entonces nos queda que tenemos la pareja 4 con 0. Si sustituimos x igual a 0, entonces tenemos la pareja 0, 2, que es esta. Y si consideramos estas dos, tenemos el 0, 0. Así que tenemos tres rectas. Y igual a 0, que coincide con el eje X, X igual a 0, que coincide con el eje y Y igual a 2 menos un medio de X, que tiene pendiente negativa. Por eso está inclinada hacia la izquierda. Lo primero que hay que observar, si voy a girar en el eje X, es que nuestra región quedó pegada al eje de giro. No hay ningún hueco entre el eje de giro y la región. Por lo tanto, al hacer el giro, solo voy a generar un sólido de revolución. Entonces vamos a hacer giros alrededor del eje X y lo que necesito es medir del eje X hacia la función una distancia vertical. ¿Quién me da una distancia vertical? Las Y's. Y Y es 2 menos un medio de X. Por lo tanto, ya encontré el radio. Es 2 menos un medio de X. Una distancia vertical. Y X está variando en esta región de 0 hasta 4. Aquí se ve. Así que el volumen va a ser una integral de 0 a 4 de pi por el único radio que hay al cuadrado. E integro respecto a X. Si quiero dibujar el sólido de revolución, hay que girar en X y solo se forma una figura, porque la región plana está pegada al eje de giro. Y mi radio es vertical y una distancia vertical desde el eje X hacia la función se mide con Y. Si quiero girar la misma región, pero en el eje de las Y, es el mismo dibujo en la región plana. Y ahora quiero el giro en Y. Hay que observar que vamos a hacer esto, vamos a girar los puntos hacia este lado. Y lo primero es notar que nuestra región está pegada al eje de giro. No hay ningún hueco entre el eje de giro y nuestra región. Entonces, va a haber una sola figura, porque estamos pegaditos al eje de giro. Aquí está Y igual a 0, aquí está X igual a 0, y como necesito girar en Y, los radios se van a medir de manera horizontal. Voy a necesitar X. Entonces, de esta función despejo a X, y X es 4 menos 2Y. Eso quiere decir que ya encontré el radio, solo es 1, 4 menos 2Y. Y la Y
para poder medir este radio está variando de 0 hasta 2 en esta región de 0 a 2. Por lo tanto, el volumen para el sólido de revolución sería una integral de 0 a 2 de pi por el único radio que hay al cuadrado. Y ahora integro respecto a y, porque tengo función de y límites en y. Si hacemos el giro, aquí se ven los discos que están alrededor del eje y solo es un sólido de revolución, una figura. Ahora quiero esta región plana girando alrededor del eje X. Son dos funciones. Puedo igualar y sacar las raíces de la ecuación cuadrática que se forma. Me va a quedar menos 2 y 2. Entonces tengo y igual a 0 y y igual a 4 menos x al cuadrado, dibujadas de menos 2 a 2. Una es el eje X y la otra es una porción de parábola. Recuerden que el giro dice aquí que es en el eje X, entonces vamos a girar alrededor de X. Observemos que estamos pegaditos al eje de giro. Significa que solo vamos a formar un sólido de revolución. Necesito medir para el radio del eje X, que es el eje de giro, hacia donde está la función. Es una distancia vertical. Me la va a dar y. Y y es 4 menos x al cuadrado. Así que este es el único radio que hay y la variación de x es de menos 2 a 2. Por lo tanto, el volumen es de menos 2 a 2 pi por el único radio que hay al cuadrado, integrando respecto a x. Puedo aprovechar la simetría de la figura porque es una función par en un intervalo simétrico y sería 2 veces de 0 a 2 pi por 4 menos x al cuadrado, integrando respecto a x y obtengo el mismo resultado. Si giro la región alrededor del eje X, solo hay un sólido de revolución. Pero si ahora tomo esta región y hago el giro en Y, el dibujo no cambia en la región plana, es el mismo. Lo que hay que observar es que voy a girar en Y. Si giro en Y, es importante observar que inclusive el eje Y quedó dentro de nuestra región. O sea, no solo estoy pegado a la región, tengo el eje Y adentro de la región, justo a la mitad dividiendo la región. Entonces, cuando yo haga los giros, me voy a quedar aquí en la misma región, solamente la voy a volver tridimensional porque esta parte va a coincidir con esta cuando haga el giro. Así que el radio se va a medir del eje de giro, que es el eje Y, hacia esta parte de la curva, esta que está aquí, del lado derecho. Y esta curva es X igual a la raíz de 4 menos Y. Entonces tengo una sola figura y el radio es horizontal, por eso uso X para medirlo. El único radio sería la raíz de 4 menos y la Y está variando de 0 hasta 4. Por lo tanto, para el volumen sería la integral de 0 a 4, que son los límites en Y, de pi por el único radio que hay al cuadrado, integrando respecto a Y. Y si hago el sólido de revolución, vean aquí está el giro alrededor del eje y solo es una figura. Y no es la misma que cuando giré en X. Entonces, los radios son distancias. Y si voy a girar en X, es una distancia vertical del eje X hacia la función, por eso ocupo Y. Si voy a girar en el eje Y, el radio es una distancia horizontal, por eso uso X para medir del eje Y hacia donde está la función. Si giro en X, es integral con respecto a X, nuestro radio depende de X y límites en X. Si giro respecto a Y, es una función de Y, son límites en Y e integro respecto a Y. Radio vertical, distancia vertical con Y, radio horizontal, distancia horizontal con X. Y si nuestras regiones están pegadas a los ejes de giro, se forma una sola figura.